La crisis en Argentina comenzó, ¿qué? La crisis en Argentina comenzó con los gobiernos militares. Los gobiernos militares fueron gobiernos de facto que se sucedieron en 1977 en adelante hasta 1983, donde fue la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Los presidentes en esa época fueron Videla, Viola, Galtieri, los demás. Uno de los economistas más importantes de esta época fue Martínez de Oz, quien introdujo el sistema neoliberal. ¿Qué significa este sistema? Un sistema donde el Estado ya no se hace más cargo de todo lo que tenga que ver con la economía, sino que lo deja a manos del mercado. En este tipo de sistema, se produjo una privatización de las empresas y una disminución de la calidad de vida de la población. Además de todo esto, tenemos que recordar que, por ejemplo, hubo casos donde se produjo un gran deterioro de la calidad de vida. Por ejemplo, en la guerra de las Malvinas. ¿Por qué? Porque cuando volvieron todos esos soldados de la guerra de las Malvinas, volvieron con grandes problemas psicológicos y con grandes problemas. Esto generó grandes problemas sociales que hoy en día siguen siendo todavía una política pendiente. Bueno, después, pensando en otro tema, siguiendo hablando del tema de los gobiernos militares, hay que tener en cuenta que en los gobiernos militares había ¿qué? Más alto, ¿no? El tema es que si hablo más alto no... Como en los gobiernos militares había mucha corrupción por parte del Estado, debido a que todos se llevaban la plata para unos pocos. Además, hubo un gran endeudamiento en la Argentina. Este endeudamiento hizo que después, en la época de la democracia, cuando se quería ayudar a la población, no se lo podía hacer. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de deuda que había, que debía ser pagada, era mucho más importante que eso. Una vez que la guerra de Malvinas produjo que terminen los gobiernos militares, se continúa con... ¿Qué? Sí, se continuó con el gobierno de Alfonsín en 1983 hasta 1989. En este gobierno hubo una gran decadencia económica, pero hubo un gran reparo institucional. La decadencia económica se dio debido a que el modelo neoliberal implantado antes trajo grandes problemas. Se produjo una gran devaluación de 300% anual. Y hubo grandes problemas económicos, se cambió la moneda al austral y hubo una gran inflación y crisis económica. Por eso Alfonsín tuvo que pasar a Menem. Después de Menem siguió apostando una política neoliberal de corte más moderno, en el cual privatizó todas las empresas de YPF, radiocomunicaciones, que eran las más importantes y que no debieron ser privatizadas. Además, mientras la pobreza aumentaba, la población se veía atontada mediante una cortina de humo que no mostraba la realidad que en ese momento existía. Menem aplicó su política para poder beneficiar solamente a los países extranjeros, a unos pocos, a la sociedad media alta, y a los países pobres los terminó perjudicando, a la población pobre los terminó perjudicando. La pobreza empezó a aumentar y cada vez se hizo más insostenible su política, hasta que tuvo que entregar el mando en 1999 al doctor de la Rúa. De la Rúa hizo lo que pudo, pero debido a todos los problemas y debido a que estaba mal asesorado, se produjo en el 2001, gracias al poder justicialista, la gran crisis del 2001.